Buenas noches con todos, profesor. En esta oportunidad vamos a hacer el AT5 audiolibro, grupo 3, asignatura Comunicación 3, docente profesor García, Jorge García Escobar. Fecha de entrega plazo máximo 11 de julio 2021. Integrantes son los siguientes: Cueva Rodas, Darwin Edinson, Maita Guaicho Alfonso, Olivera Bringas, Naiseli Jessica, Rodríguez Llanos Alejandro. Y nuestro resumen que hemos escogido es la extorsión de Felicito Yapanaque. El señor Felicito Yapanaque vivía en la ciudad de Piura, donde tenía una empresa de transportes, Narigualá. Llegó a ser un personaje importante debido a que su empresa era una de las más prestigiosas de la ciudad. Sus buses transportaban por diferentes provincias como Sechura, Pucusana, Talara, Chiclayo y entre otros. Como el negocio le fue bien y obtuvo buenas ganancias, un día le llegó una carta a su domicilio donde le decían que tenía que pagar una cantidad de dinero mensual a cambio de que le brindaran, entre comillas, protección y que le dejaran trabajar tranquilo. Entre comillas, esta opción. Felicito quedó asustado y dijo que no se dejaría amedrentar por estas personas, ya que le había prometido a su padre que no se dejaría pisotear por absolutamente nadie de nadie. Decidió acudir a la policía, donde le atendió el sargento Lituma y el capitán Silva. Les comentó lo que había pasado y ellos decidieron ayudarle a descubrir a esas personas que lo estaban extorsionando. Felicito regresó a su casa más tranquilo. Al paso de unos días, al no obtener respuestas de Felicito, al no obtener la respuesta Felicito de los extorsionadores, otra vez le volvieron a enviar otra carta donde le decían que había decidido lo que había decidido, porque si no le iba a ir muy mal, ¿no? Los extorsionadores asumían eso, ¿no? Felicito nuevamente acudió con el sargento Lituma, llevando nuevamente la otra carta firmada con el dibujo de una arañita, al igual que la primera. Ya, continuamos. Felicito decidió publicar su carta de los extorsionadores diciendo que no les daría dinero. Ante esto, su hijo Miguel y su otro hijo Tiburcio, también preocupados por lo que le estaba pasando a su padre, le dijeron que contratara a un guardaespaldas, pero él tercamente quería, no, pero él no quería tener a alguien que le esté siguiendo por todo el lugar donde iba, ¿no? Además, además le tenía que pagar, que era lo mismo como pagar un cupo para él, ¿no? Entonces le dijeron que por lo menos se compre un arma para que se pueda defender y se proteja de estos extorsionadores. Y ante la negatividad de Felicito, un día le quemaron en el local unas oficinas de su empresa, ¿no? De Nariguala. Continuamos. Luego le llegó otra tercera carta con la firma de la misma arañita diciendo de que eso era una advertencia y que si no hacía lo que ellos le pedían, le podría pasar algo a algunos de sus seres queridos. Felicito también le había consultado con su compadre Vignolo, pensando que él no pagaba cupo, pero se dio con la dicha sorpresa de que sí, él pagaba. Él le dijo que no se les enfrentara y que haga lo que ellos le decían, a lo que mejor llegar a un acuerdo por un monto mucho menos, más bajo, un monto menor. Pero Felicito decía que no les iba a dar el gusto. Preocupado por la tercera carta, nuevamente fue con el sargento Lituma y el capitán Silva molesto porque ellos
no hacían nada y ya le habían quemado sus oficinas de su empresa. Entonces, también preocupados por lo que estaba pasando, estaban tratando de averiguar quiénes podrían ser los quiénes podrían hacer estos extorsionadores y estarle haciendo este suceso a Felicito, ¿no? Y que a Felicito no se le ocurría quién podría ser, ¿no? Felicito tenía miedo que le pase algo a su querida Mabel, quien era una joven con quien él mantenía un romance, ¿no? Aparte de su esposa, Gertrudis, mientras que en todo Piura, una, en todo Piura, una, era una noticia lo que pasaba con Felicito. Y pensaba que era una persona muy valiente al enfrentárseles, ¿no? A los extorsionadores. El sargento Lituma se acordó que tenía un amigo que paraba haciendo dibujos cuando era pequeño. Y le contó a Capitán Silva, pero no recordaba muy bien quién era. Entonces este le dijo que tratara de averiguar, a lo mejor por ahí andaban con los responsables. Se acordó dónde vivían unos primos que tenía. Entonces el sargento Lituma fue a buscarlos. Encontró a José León, su primo. Mientras conversaba, le preguntó por Josefino, que era de alguien quien él sospechaba. El sargento Lituma le comentó que no sabía nada de él, pero que andaba en malos pasos. Al conversar con el sargento Lituma, se dio cuenta quién paraba haciendo los dibujos. Era su primo, pero no eran las famosas arañitas de la carta de él, de quien él sospechaba, ¿no? Entonces se fue y le comentó al capitán Silva que la pista que tenía se esfumó. Al paso de unos días, al ver los extorsionadores que Felicito no les daba respuesta, se dio con la sorpresa de que habían secuestrado a su querida Mabel. Entonces fue a ver nuevamente a la policía, quienes le comentaron que tenía que resolverlo con discreción y que no le comentara a nadie porque a Mabel no le harían nada, solo querían asustarlo. Al paso de 6 días, Felicito no sabía nada de Mabel y seguía él preocupado, pero que igual no les daría nada así maten a su querida Mabel, porque no quería faltarle el respeto a su padre que él había dejado dicho mensaje como legado. El sargento Lituma y el capitán Silva temía que se le llegue a enterar el comandante, ya que él les reprochaba por no poder hacer nada ante esta situación en el momento. Continuamos. El capitán Silva recibió una llamada de Felicito indicándole que habían soltado a Mabel. Fueron a verla inmediatamente con el sargento Lituma para interrogarla. Llegando a la casa de Mabel, los recibió don Felicito, con Mabel agradeciéndole don Felicito al capitán Silva, ya que él le había dado la idea de que les haga creer que los secuestradores les iba a pagar el cupo publicándolo en el diario El Tiempo. El capitán Silva, luego de hablar con Mabel, había notado que les había engañado, que no les estaba contando la verdad y que posiblemente ella estaba de acuerdo con las personas que estaban extorsionando a don Felicito para sacarle más, para sacarle el dinero, ¿no?, que él generaba de sus ganancias de sus empresas. Luego fueron solo el sargento Lituma y el capitán Silva para hacerle creer, para hacerle declarar a Mabel y que ellos tratarían de ayudarla si les contaba lo que había pasado. Después de amedrentarle a Mabel, el capitán Silva les contó cómo había pasado las cosas y que era Miguel quien estaba chantajeando a su papá Felicito. Grata sorpresa, ¿no? Y que Miguel también le tenía chantajeada a Mabel con decirle a don Felicito, luego de que ella les confesó, fueron a contarle a don Felicito y él no podía creer lo que había hecho su hijo Miguel. Estaba totalmente sorprendido, pero dijo lo siguiente: de algo malo siempre queda algo bueno, ¿no? Y mencionó que Miguel no podía ser su hijo
porque no se parecía en nada a él. Su esposa, Gertrudis, la había engañado al casarse con él. Miguel y Mabel, luego de saber toda la verdad, quedaron detenidos y don Felícito no quería saber nada de ninguno de ellos. Luego Mabel salió a libertad condicional por colaborar con el sargento Lituma y el capitán Silva. Pasó unos días y don Felícito decidió visitar a Miguel a la cárcel, donde le propuso que se cambiara su apellido y él retiraría todos los cargos que había puesto en su contra. Saliendo de ahí, fue a visitar por última vez a la casa de Mabel, a ponerle las cosas claras, que de ahí en adelante ya no lo quería volver a ver más y que dejaría de apoyarle como lo había hecho antes. Eso sería, profesor, todo el resumen del personaje Felicito. Eso sería todo. Gracias.